Si a ese Dios que acabamos de cantar, a ese Dios que acabamos de describir, si ese es nuestro Dios, vamos a estar muy de acuerdo con el mensaje de hoy. Si tu Dios es de otra manera, posiblemente te pueda costar comprender lo que quiero compartir con vosotros en esta mañana. Porque voy a hablar de fe. Y no de cualquier fe, ni en cualquier cosa. Espero que nuestra mente y corazón estén llenos de ese Dios al que acabamos de cantar y de escribir con estas canciones, con estas alabanzas. Leí esta semana una frase del pastor Rick Warren que dice lo siguiente: el tomar riesgos es un aspecto esencial del actuar con fe en Dios y de llevar a cabo el trabajo que nos ha llamado a hacer. Nuestra máxima expresión de fe es arriesgar la vida entera por Dios. Parafraseando al Señor Jesús, quien es mucho más autoridad que Rick Warren, sin duda alguna, en Mateo 16:25 viene a decir el Señor Jesús, digo parafraseando: el que no arriesgue para no perder su vida, la perderá. Todo el que se arriesgue a perder su vida por causa de mí, la hallará. Este es el mismo principio que encontramos en la parábola de los talentos, en Mateo 25, y su semejante en Lucas 19, donde sabéis que se nos narra una parábola en la que Jesús habla del reino en estos términos. Un noble señor iba a marchar fuera de viaje y cogió a algunos de sus siervos y les entregó a uno 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1, para que se ocuparan de ello hasta que él volviera. Y sabéis que hubo uno de ellos que tenía 5 talentos y arriesgó, invirtió y produjo 5 talentos más, que cuando llegó el Señor y rindió cuentas, el Señor sacó del Señor una bendición tan grande como buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Lo mismo ocurrió con el de los 2 talentos, que los arriesgó, los invirtió y trajo al Señor 2 más 2 talentos. Y el Señor le dijo exactamente lo mismo que el de los 5. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero hubo uno, seguramente muy pragmático, seguramente de los que llamaríamos muy realista, que dijo: mira, yo sé que Dios es de los que recogen donde no siembra, de los que no sabes por dónde pillarlo. Así es que mira, voy a ver si no pierdo por lo menos el talento que tengo, lo entierro, no arriesgo nada, y cuando vuelva, pues por lo menos le devuelvo el talento que me dejó. Sabéis perfectamente que a este no lo bendijo precisamente. Siervo malo y negligente. Al menos haber llevado el talento al banco y por lo menos los intereses que hubiera sacado. Podemos entender ahora mejor la frase de Rick Warren: el tomar riesgos es un aspecto esencial del actuar con fe en Dios y de llevar a cabo el trabajo que nos ha llamado a hacer. Nuestra máxima expresión de fe es arriesgar la vida entera por Dios. Y ya, dicha esta frase a la luz de la propia palabra de Dios, mucha mayor autoridad que las de Rick Warren. ¿Pero qué es arriesgarse? Una de las definiciones que encontramos en diferentes diccionarios de la lengua: emprender o decir algo que pueda terminar en algo malo o desagradable. Te arriesgas cuando emprendes o dices algo que puede acabar mal o de manera desagradable. Ese es el componente del riesgo. Apostar en el juego es arriesgado. Emprender un negocio es arriesgado. Invertir en bolsa es arriesgado. Y según la palabra de Dios, confiar en el ser humano, en otro o en uno mismo, es arriesgado. No somos de fiar. Jeremías 17:11 dice: así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza.
somos material de riesgo. ¿Y la fe? ¿La fe es arriesgada? Pues depende en qué la pongas o en quién. Así, a bote pronto, claro que la fe es arriesgada. Pero, ¿y la fe en Dios? ¿Es arriesgada? En apariencia sí. Porque la fe, precisamente porque es fe, nos va a exigir creer en cosas que no vemos y esperar cosas que aún no son. Así que aparentemente, como dirían algunos en su castellano, es riesgoso, es arriesgado. Pero, ¿sabéis qué dice Romanos 10:11? Y se nos ha leído antes. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Dios no será jamás defraudado. Entonces, ¿es arriesgada la fe en Dios? Es más, por arriesgada que nos pueda parecer la fe en Dios, no hay otra manera de agradarle que tener nuestra fe puesta en Él. Porque según dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, pues es necesario que el que se acerca a Él crea que lo hay y que galardona a los que le buscan. Ya solo por eso merece la pena el riesgo. O dicho de otro modo, creer que arriesgando los 5 talentos para Dios no corremos el peligro de perderlos, sino que los veremos multiplicarse. ¿Y cómo es esa fe? Como he dicho antes, la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no ves. Y Pablo afirma de todos los creyentes que vivimos por fe y no por vista. Ahora bien, ¿cómo se afianza nuestra fe en Dios? Para arriesgar lo que haga falta, no solo sin miedo a perderlo, sino confiando en que Él nos prosperará. ¿Qué habremos de saber, de tener en cuenta, para tomar esa frase de Rick Warren al pie de la letra? Para tomar estos principios bíblicos que ya os he compartido al pie de la letra. ¿Qué necesitamos saber para nuestra tranquilidad? Para saber y poder decir con toda rotundidad, la fe en Dios no es arriesgada. Ese es el título del mensaje, por cierto. Lo primero es que Dios provee para lo que Él nos guía a hacer. Cuando Dios mandó reconstruir el segundo templo de Israel, solo esperó la obediencia de su pueblo, porque suyo es el oro y la plata, y nada podía impedir que se cumpliese su propósito. Solo la falta de fe y de unos primeros pasos aparentemente arriesgados, pero el templo terminó siendo construido. Porque si Dios nos pide que hagamos algo, hermanos, nos va a dar la energía, el talento, la habilidad, la gente, el dinero, el espacio, los recursos, los contactos. Si Dios nos pide que hagamos algo, no va a faltar de nada. Cualquier cosa que necesitemos, donde Dios guía, provee. Como alguien dijo, cuando Dios da la visión, da la provisión. Y como Pablo experimentó y enseñó a la iglesia de los filipenses, mi Dios proveerá todas tus necesidades de acuerdo con las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Lo único verdadera y peligrosamente arriesgado de la fe puesta en Dios, atentos a esto, lo único verdadera y peligrosamente arriesgado de la fe puesta en Dios es no invertir en discernir lo que viene de Dios de aquello que no viene de Dios. Porque ahí es donde realmente se plantea la duda. ¿Será del Señor? De esos tenemos todos un traje, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Pero para no correr ese riesgo, necesitamos fortalecer nuestra intimidad con Dios por medio de las diferentes disciplinas espirituales. La oración, el ayuno, el estudio, la meditación de la palabra, comunión fraternal, tanto para los asuntos personales y familiares
como para los que nos conciernen como iglesia. Y de manera muy especial, hermanos, en este tiempo de la iglesia en la que estamos, a la que pertenecemos, a la que te invitamos a pertenecer si aún no lo has hecho, es un tiempo crítico. Es un tiempo crítico y por tanto más que nunca estamos necesitados de no tener ninguna duda de aquello que Dios está pidiendo a la iglesia y de no tener ninguna duda que Dios proveerá de todo a la iglesia. Pero hay que discernirlo y esto no se discierne de cualquier manera. Es necesaria la intimidad con Dios por medio de cada una de esas disciplinas espirituales. Eso es lo mismo que hicieron los líderes de la iglesia en Antioquía. Por un lado, el Señor llama a Bernabé y a Pablo para que vayan a las misiones. ¿Y qué hizo el Señor? Dice la palabra que mientras estos estaban ministrando al Señor, adorando juntos al Señor, en ese contexto de intimidad con Dios y de los unos con los otros, el Espíritu Santo les dijo: apartadme a Pablo y Bernabé para lo que los he llamado. Ese es el modus operandi del Señor. Por tanto, ante la razonable duda de si será del Señor o no, no juguemos a las cabalas, no juguemos a los acertijos. Hermanos, hermanas, oramos, ayunamos, nos reunimos y buscamos y clamamos al Señor. Señor, afirma y confirma lo que tú dices a tu iglesia. No jugamos a la ruleta rusa con el Señor ni con las cosas del Señor. Porque el Señor ha provisto de una multitud de disciplinas espirituales en las que podemos apoyarnos y en las que podemos juntos buscar el consejo de Dios. Esto es lo que vamos a hacer para que el Señor nos confirme su visión para esta iglesia y no dudemos en arriesgar lo que sea necesario con la convicción de que el que nos guía nos proveerá de todo lo necesario, no conforme a nuestros recursos o fuerzas, sino de acuerdo con las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Así que, ¿cómo se afianza nuestra fe en Dios para arriesgar lo que haga falta, no solo sin miedo a perderlo, sino confiando en que Él nos proveerá y prosperará? Dios nos provee para lo que Él nos guía a hacer, en primer lugar. En segundo lugar, cuando Dios parece retrasarse, sabe muy bien lo que está haciendo. Porque incluso cuando tenemos claro o queremos tener claro esto es lo que Dios demanda de nosotros, esto es lo que Dios pide de nosotros, empiezan las dudas en el momento en que las cosas no ocurren, no terminan de ocurrir. Oye, ya está pasando mucho tiempo y no adelantamos. Parece que Dios está descansando. No. Ya sabéis lo que dice la canción, ¿no? Cuando Dios está en silencio, es que está trabajando. Recordad que fe es aquello en lo que no ves, pero está ocurriendo. Su momento, el de Dios, es preciso. Si alguna vez te encuentras en la sala de espera de Dios, esperando una respuesta, un cambio, un milagro prometido por Él, nada más tienes que parar y recordar que Dios sabe más que tú, que mide perfectamente el tiempo, que su momento es preciso, perfecto. Él nunca llega tarde, nunca tiene prisa y tú y yo tenemos que confiar en Él cuando algo se retrasa en nuestras vidas o en la vida de la iglesia. Hay un tiempo oportuno para cada cosa. Eclesiastés 3 no habla del tiempo cronológico de nuestro reloj, habla del tiempo del kairos de Dios, el tiempo perfecto, adecuado, que no suele coincidir con el nuestro. Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Así somos delante del Señor y el Señor va a otra cosa y nos enseña otra cosa. Y no solo el canto que dice esa frase que hemos recordado, cuando Dios está en silencio, es que está trabajando. A fin de cuentas es un canto, pero ¿qué dice Habacuc 2, 3 y 4? No tiene desperdicio esta palabra, hermanos. La visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo por la fe vivirá. A que ya tenemos menos dudas. Así que, ¿cómo se afianza nuestra fe en Dios para arriesgar lo que haga falta, no solo sin miedo a perderlo, sino confiando en que Él nos prosperará?
Dios nos provee para lo que Él nos guía a hacer. Cuando Dios parece retrasarse, sabe muy bien lo que está haciendo. Y en tercer lugar, Dios multiplica lo que nos da cuando lo ponemos a su servicio. O sea, lo que tú tienes, que ya te dio Dios, poco o mucho, en las manos de Dios y para la obra de Dios, se multiplica. ¿O cómo crees que el que recibió 5 talentos de su Señor le devolvió 10? ¿Cómo crees que ocurrió eso? ¿Dios no tuvo nada que ver en eso? Claro que lo tuvo. Lo invirtió para su Señor y su Señor lo prosperó. Arriesgaron, supuestamente, lo que tenían al servicio de su Señor. Si le das tu tiempo, lo multiplica. Si le das tu dinero, lo multiplica. Si le das tu talento, lo multiplica. Si le das tu energía, la multiplica. Es como plantar semillas. Es el mismo principio que encontramos en 2 Corintios 9, 6 y 10. El que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que produzcáis una abundante cosecha de justicia. Palabra de Dios. Los agricultores saben que la semilla se ha de tirar o invertir para que siga trayendo algún fruto. Si guardas la semilla en un saco, no hace nada, más que podrirse seguramente. Pero si la plantas, se multiplica. Si plantas una semilla de maíz, no te da una semilla de maíz, te da un tronco con una panocha, no sé cómo se dice, mazorca no se dice, ¿no? Yo toda la vida en Valencia la panocha, pero te da una mazorca y la mazorca tiene cientos de semillas. Una semilla produce cientos de semillas. Recuerda, por tanto, el que siembra escasamente recogerá. Y el que siembra en abundancia cosechará. Y no de lo que no tengas. Porque Dios no nos pide nada que no nos haya dado primero. Nunca. Ni de lo que no tenemos, ni tampoco comparado con otros. Porque a veces nos pasamos la vida mirando al de al lado. ¿Sabéis qué hubiera pasado si el de los 2 talentos se hubiera fijado en el de 5 y hubiera dicho, oye, para mí solo me ha dado 2? Pues mira, como yo tengo 2, entenderá el Señor que tampoco puedo hacer mucho con esto. No, él tenía 2, ¿y qué hizo? Los invirtió, los arriesgó para que dieran 2 más. Muy bien. ¿Por qué? Porque dice la palabra que hemos de mirarnos a nosotros mismos con sabiduría, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El juego de las comparaciones es perverso y es un juego muy jugado por muchos y aún también en la Iglesia. No somos la vara de medir de nadie. Solo Cristo lo es y solo lo que Dios ha puesto en nuestras manos lo es. Esto es muy importante que lo entendamos. Para no creer que somos más y no creer que somos menos. Porque la bendición del de los 2 talentos fue idéntica al de los 5. Idéntica. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Nosotros solo podemos sumar en nuestras fuerzas. El ser humano solo es capaz de sumar. 1 más 1, 2, 2 más 2, 4. Pero Dios multiplica, hermanos. Multiplica. 5 panes y 2 peces no fueron sumados por 2 o por 3. Fueron multiplicados por el Señor. Porque cuando pones lo que tienes en sus manos, Él multiplica. Él tiene otra matemática distinta a la nuestra. Así que, ¿cómo se afianza nuestra fe en Dios para arriesgar lo que haga falta, no solo sin miedo a perderlo, sino confiando en que Él nos prosperará? Dios nos provee para lo que Él nos dirige o nos guía a hacer. Cuando Dios parece retrasarse, sabe muy bien lo que está haciendo. Hay un tiempo perfecto del Señor. Y Dios multiplica lo que nos da cuando lo ponemos a su servicio. Y en último lugar, otra llamada a la esperanza, a la fe en Dios, que no arriesga, porque con Dios no hay riesgo. Es que lo que Dios empieza, lo termina. Pero lo hace con los que andan por fe y no por vista.
lo vemos en la conquista de la tierra prometida tras el Éxodo. ¿Quién la conquistó? La generación que creyó a Dios. Porque la que no le creyó no conquistó la tierra prometida. Pero que se iba a conquistar, eso estaba dicho por Dios, y lo que Dios dice es sí y amén. El que anda por fe conquista lo que Dios ha dicho que va a hacer. El que no, porque no quiere arriesgar, porque no le parece razonable, acaba enterrando lo que Dios le da. Y finalmente escuchando palabras duras de Dios, como escuchó Israel, aquella generación que no entró en la tierra prometida. También, otro ejemplo, lo vemos en el libro de Ageo, donde podemos leer que pasaron al menos unos 23 años desde que Israel volvió a Jerusalén para reconstruir el templo, hasta que se reconstruyó. Y en este caso, no porque Dios se demorara en proveer. En este caso fueron los enemigos del pueblo de Dios y uno de los mayores enemigos del pueblo de Dios, que somos nosotros mismos. Porque dice la palabra que aquel pueblo estaba ocupado en sus casas y en sus cosas. Empezó a andar por lo que veía y a olvidar aquello para lo cual volvió del exilio a Jerusalén, que era reconstruir el templo. 23 años para que eso se cumpliera. ¿Sabéis cuándo se cumplió por fin? En solo 4 años. El Señor envió una palabra profética por medio de Ageo y de Zacarías también. Recojo la de Ageo. Zorobabel, el sumo sacerdote Josué y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios. Acataron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Yo estoy con vosotros, yo, el Señor, lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel y al sumo sacerdote Josué y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Cuando empezaron a hacer esto con fe, en respuesta a la palabra del Señor, 19 años perdidos y en 4 años templo reconstruido. Porque el Dios lo que empieza, lo acaba con aquellos que no andan por vista, sino por fe. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses 1:6 se atreve a decir: el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, si no te mojas, no pescas. Si no siembras, no recoges. Si somos capaces de arriesgarnos en planes que no sabemos si son del Señor, ¿cuánto más habremos de arriesgarnos con fe en los planes del Señor? Una fe que no es una emoción, pero que ha de ser emocionante. Una fe que no es racional, pero que ha de ser razonable, conforme al mandato de Dios, que habremos de discernir del Espíritu Santo juntos en adoración, en el ejercicio personal y en común de las disciplinas espirituales. Una fe obediente, porque Dios nos provee para lo que Él nos guía a hacer. Una fe obediente, porque aunque parezca retrasarse, Dios sabe muy bien lo que está haciendo y tiene su tiempo. Una fe obediente, porque Dios multiplica lo que nos da cuando lo ponemos a su servicio. Una fe obediente, porque lo que Dios empieza lo termina, con quienes no andamos por vista, sino por fe. La fe solo es arriesgada cuando no es puesta en Dios. Pero cuando sigue los propósitos de Dios, la fe solo es fuente de bendición para su pueblo y para toda la tierra por medio de su pueblo. Amada Iglesia, el Señor nos dio una visión. Me la dio, la compartí, la recibimos, la recibisteis en abril de 2022. No quiero olvidarlo, porque en algún momento a lo mejor hasta contamos los años, como Israel los pudo contar. Y espero que no sean 23, sino más bien estemos en las de los 4. Ya llevamos casi 4, hoy, este año. Una palabra, una visión en la que estamos caminando con fe, alargando las cuerdas,
Por eso nacieron las casas ADN y puntos de misión que el Señor va mostrando en el camino. Reforzando las estacas en los retiros, en las propias gemas, en los estudios bíblicos. Pero hay una estaca deficitaria que reforzar. Y es la que va a disipar las dudas, como se las disipó a aquellos líderes de Antioquía que oraban, que adoraban a Dios juntos y recibieron de parte del Espíritu la confirmación de lo que tenían que hacer Pablo y Bernabé. Falta para abordar la visión de ensanchar las cortinas de nuestra tienda, posiblemente la parte más exigente de fe de todo lo que hasta ahora venimos haciendo. Porque lo que venimos haciendo se permite incluso el ensayo-error. No funciona, lo cambiamos. Pero hermanos, tenemos que dar un paso para adelante. Parte de la visión no solo es alargar cuerdas, no solo es reforzar estacas, es ensanchar las cortinas de la tienda. Es parte de la visión. Y es la parte más complicada, la que más dudas ofrece y ofrecerá, cuando finalmente pues traigamos ya no la comisión pro templo, alguna idea, o muchas, mejor dicho. Por eso, hermanos, para que no nos divida el diablo en algo como eso, necesitamos reforzar la estaca de la oración, incluso del ayuno, hermanos, en lo personal, pero también como iglesia. Tenemos un importante déficit en la oración como iglesia. Un serio déficit, hermanos. Serio. Porque la fuente de poder, la fuente de visión, se alcanza en el ámbito y en el clima de adoración a Dios. Y si no hacemos esto juntos, con esa intención, Señor, guíanos. Porque donde tú digas que vayamos, iremos. Si no hacemos esto juntos, Satanás va a aprovechar para dividirnos. Los que quieren, los que no quieren. Los que quieren una cosa, los que quieren otra. Hermanos, no le demos ese placer al enemigo. No se lo demos. Pero solo hay una forma, hermanos. Ministrar al Señor en adoración, juntos. Y eso, hoy por hoy, ocurre y debe ocurrir en cada casa de ADN, como está ocurriendo. Pero juntos, como iglesia, tenemos una convocatoria que todos los presentes habremos oído alguna vez decir, es la más importante de la iglesia, el culto de oración. Y todos los que estamos aquí habremos experimentado que es el culto que menos gente va. Pues hasta que no cambiemos esa tendencia, hermanos, no nos movemos. Porque obedecer a Dios en esto, y habrá que hacerlo, y los que andemos por fe y no por vista lo haremos, solo lo haremos unidos, solo lo haremos con gozo y con alegría, cuando nos unamos y reunamos para clamar juntos al Señor y recibir del Señor la visión que Él tiene, del cómo, del dónde y del cuándo. Sin dudar lo más mínimo de que si es del Señor, habrá provisión. Se tomará su tiempo, pero habrá provisión. Multiplicará lo que cada uno, poco o mucho, traigamos delante de Él. Y finalmente, el Señor terminará lo que empieza. Pero necesitamos andar por fe y no por vista. Una fe que no es racional, pero es razonable, porque se ha de fundamentar en la palabra de Dios y en la unción del Espíritu Santo sobre su iglesia, para que haya unidad, para que haya convicción y para que lo poco que podamos tener el Señor lo multiplique y se glorifique en medio nuestro. Este es el tiempo de la iglesia y necesitamos hacerlo juntos, hermanos. No es la visión del pastor, es lo que Dios pone, sí, un día en mi corazón, pero venimos trayendo, venimos proclamando, venimos afirmando. Y el Señor está confirmando. Esta visión de Dios incluye que muchos vendrán a ti, de todas las naciones se acercarán a ti. Dice Isaías 54, ¿recordáis? ¿No lo estáis viendo? Yo sí. Esta iglesia está llena ahora. Y es solo el primer culto, porque hay otro que se llena aún más. Ya estamos con la amenaza, entre comillas, de un tercer culto, porque igual ya no cabemos en dos. Bendito sea el Señor. O sea, el Señor está cumpliendo su parte, hermanos. Aún no hemos hecho nada y el Señor está cumpliendo su parte. Si nos ponemos a clamar juntos y a ayunar si es necesario, hermanos, vamos a impresionarnos todavía más de lo que el Señor está haciendo y va a hacer.
Pero tenemos que hacerlo juntos, hermanos. Y os llamo a cada uno a apartar el tiempo del viernes a las 7 de la tarde. El que puede, yo sé que hay quien está trabajando y le es imposible, pero el que puede, quita la pereza, quita la otra costumbre que tienes y únete a un clamor, para que el Espíritu Santo nos diga en un mismo sentir, unánimes, esto es lo que vamos a hacer. Amén. Bendito eres, Padre. Bendito eres porque podemos afirmar con fe lo que afirmó tu siervo David. El Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en la Iglesia y aún en mi familia. Señor, lo proclamamos con fe como David lo proclamó en aquel salmo. Porque depende de ti y porque tú no defraudarás jamás a quien aparentemente arriesga a creer en ti y a confiar en ti, Señor. Padre, queremos ser esas personas, cada uno de nosotros, pero queremos ser sobre todo esa iglesia, todos nosotros, que sigue viendo tu mano poderosa, que sigue viendo cómo multiplicas, cómo atraes y acercas a los que llegan a este lugar, ya salvados y aún por ser salvos. Gracias, Padre, por esa bendición, esas primicias de lo que aún ha de venir. Pero, Padre, por favor, derrama sobre tu iglesia espíritu de oración, Señor, como nunca, Señor, lo haya tenido, porque queremos depender absolutamente de ti, queremos unirnos absolutamente en ti, para que el enemigo no nos divida, para que las cosas materiales, cuando tengan que ser abordadas, no nos destruyan, Señor. Por favor, Padre, derrama ese espíritu de oración renovado, potente en tu iglesia, porque aún vamos a ver mucho más de tu gloria, pues tú lo has prometido y tú eres fiel a todo lo que prometes. Prepáranos, Padre, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Terminamos, hermanos. Otra vez reconociendo a ese Dios que, como he dicho al principio, si de verdad es en el que creemos y ponemos nuestra fe, nadie de aquí va a salir defraudado. Entonamos al maravilloso Dios, santo por siempre. Puestos en pie.